Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Bueno, hoy ha sido un día cargado de agenda. Estuve con don José Peñín para nuestro proyecto Mano a Mano con Peñín. Y así como estuve con ese grande, bueno, estuve por la vía digital. Ahora estoy con otro grande, un grande de España, con don Tomás Postigo. Estoy aquí en el restaurante El Olivo, cortesía de Fine Wine Imports. Y les voy a contar una historia bonita, no voy a decir agridulce, dulce, porque de quien me voy a expresar está en la eternidad ya, el amigo Carlos Montalvo. Sucede que hace unos 13 años más o menos hubo una feria de vino auspiciada por Castilla y León, por algún esfuerzo gubernamental español para promocionar los vinos, y recuerdo que invitaron a diferentes personas a probarlos y estábamos en la parte alta de un hotel y ahí estaba don Tomás Postigo con los vinos que llevan su nombre. Y cuando yo los pruebo, yo dije, aquí hay una calidad distinta, aquí hay un brinco, un peldaño más arriba que los otros vinos que estaban allí, muy buenos todos. Y por alguna razón se lo comenté a Carlos Montalvo, creo que en algún momento tuvimos un intercambio, oye, ¿qué probaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Yo le dije, Tomás Postigo. Me dice, ¿Tomás Postigo, el que hacía los vinos en Carrovea y en Proto? Le dije, sí. Bueno, dile que estoy en media hora, esos vinos los voy a traer yo. Y estamos hoy, 13 años después, Tomás, contigo. Me siento muy agradecido del espacio que me han dado aquí en El Olivo para charlar. Bienvenido nuevamente a Puerto Rico. Y la otra historia graciosa es que justo al año, a los 2 años de que Fine Wine empezó a traer los vinos, viniste con tu hijo Gabriel, a quien les mando un cálido abrazo por esta vía, a presentar ya los vinos en un esfuerzo comercial como el que estás haciendo ahora. Y yo en ese momento estaba empezando, era un novato en esto de las entrevistas. Llegué con mi teléfono, creo que era una BlackBerry, imagínate, ya nadie usa las BlackBerries. Y intenté grabarte y cuando llego a la casa, la entrevista se grabó pésimo, con un audio fatal. Y yo dije, seré novato pero no tonto. Si subo esto con esta calidad, pierdo toda la credibilidad. Tomás, amigo, te vuelvo a saludar. Qué placer tenerte aquí. Muchas gracias. Estoy estupendamente. ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo llegaste aquí a la bella isla? Pues en este viaje llegamos el viernes pasado. Hoy es martes. Nos vamos el jueves. Siempre bonito venir a Puerto Rico, ¿verdad? No es mucho sacrificio. Me encanta Puerto Rico. Cuando ves en la agenda ya en España, toca viajar a San Juan, no te quejas. No. Si me echan algún día de España, me vengo aquí a vivir. Es una isla mágica. Tomás, tienes muchos clientes, fanáticos, seguidores que han visto el nombre, tu nombre en las etiquetas y lo han validado una y otra vez estos vinos con su adquisición, con su compra, y mucha gente también guarda tus vinos para añejarlos porque guardan maravillosamente bien. Ya llegaremos a los vinos, pero cuéntame un poco de tu historia, de tu vida, Tomás Postigo. Más allá del hombre, el niño, naces rodeado del mundo del vino, tus padres eran tomadores de vino. ¿Cuándo entra en tu mente, en tu imaginario, el tema del vino por primera vez? Y salud. Salud. Cuéntame esos orígenes. Bueno, en mi vida familiar no tiene nada que ver con el mundo del vino. ¿Ya? Yo soy hijo de empresario, nieto de empresario y bisnieto de empresario del mundo del embutido. Mi familia
y yo procedemos de Cantimpalos, un pueblecito de la provincia de Segovia, que todo el pueblo se dedica a hacer chorizo, a hacer embutidos. Y esa era la vida de mi familia. Yo me he rodeado de la crianza de cerditos, de la matanza de cerditos, de la fábrica del embutido. Esa fue mi infancia. Y yo estudié Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Madrid para dedicarme al mundo de la carne, de los embutidos, que era el entorno familiar. Y en ese trance muere un tío mío, muere mi padre, la fábrica se descabeza, hay que venderla, se vende la Nestlé, como gran multinacional que es, no se casa con nadie, y me toca buscarme la vida. Y entonces, al terminar la carrera de Ciencias Químicas, me voy a hablar con mi catedrático para pedirle un consejo, porque yo estaba muy despistado. Yo era un joven de 22 años con el futuro totalmente roto por la muerte de mi padre. Y este señor, mi catedrático de la Universidad Autónoma, me dice: mire, si quiere usted hacer algo interesante en el mundo, en este mundo, dedíquese al vino. ¿Así? ¿Qué año fue esto? Me dijiste, tú tenías 20 y pico, en los 80 fue esto. Sí, del año 80, por ahí. Año 80, 81. Dedíquese al mundo del vino, te dijo el catedrático. Mira tú. Me dijo don Octavio Carpena: dedíquese usted al mundo del vino. No entendí muy bien el consejo, pero sí que es verdad que él me dio un montón de facilidades para hacer una tesis doctoral en Madrid, en el Instituto de Fermentaciones Industriales, en un laboratorio que dependía del CSIC, donde estaba lo más avanzado en España del mundo del vino. Y ahí empecé mi tesis, que no la acabé, porque sí que es verdad que la investigación es muy bonita, pero yo descubrí que lo más bonito realmente, lo que más me gustaba, era el mundo de la bodega. El campo. Sí, entonces, como hice un curso de posgrado de enología en la Escuela de la Vid de Madrid, que está en la Casa de Campo, en una visita providencial a Protos. Yo digo providencial porque yo no creo en la suerte ni en la casualidad. Yo creo que la vida se mueve por la libertad del hombre y por las providencias divinas. Y yo caí en una visita en Protos y resulta que un tío mío que había vivido en Peñafiel muchos años, sacerdote, le conocían mucho en Protos, porque él había sido un sacerdote santo y bueno. Y entonces me dijeron: usted es sobrino del padre Félix. Digo: sí. Muy bien, pues necesitamos un enólogo. Así. Y tenías 20 y pico de años. 23. Bueno, venías con la bendición de tu tío, que evidentemente ya tenía una bendición con una fuerza adicional, sacerdote. Efectivamente, mi tío era un hombre santo y bueno, que había dejado semilla ahí sembrada en Peñafiel, y yo recogí parte del fruto de esa semilla, y gracias a la buena fama de mi tío me contrataron en Protos. Recordemos, importante decirlo, que estamos hablando de cuando la Ribera del Duero ni siquiera estaba constituida como denominación de origen. Esto es en el 82 que ocurre, o sea que fue más o menos por esta época. Y Protos, de hecho, hoy lo hablaba con Pepe Peñín, teníamos un episodio de Rioja versus Ribera, y cuando él me cuenta que él empieza a visitar Ribera del Duero, habían 4 bodegas a finales de los 70, principios de los 80, y ya de las pocas que subsisten es Protos. Qué interesante, pero qué arrojo de este hombre de decir: necesitamos un enólogo. Sí, la verdad, porque Protos es una bodega que tiene mucha historia, mucho arraigo. Desde el año 1927. Cumplen 100 años ahora. Sí, ahora sí, estuve en Protos, ahora en Valladolid. Protos, sí. El año que viene cumple 100 años. Lo sé. Vega Sicilia ya cumplió hace poco, no sé si 125 o 100 y muchos años. Celebró Vega Sicilia hace poco su aniversario. Estuve con el señor Iturriaga hace poco, el enólogo. Efectivamente, gran tipo. Gran tipo, sí. Gran tipo, Gonzalo.
Y el año que viene Protos celebra su 100 aniversario. Y entonces empiezas en Protos, tenías 20 y pico de años y entras bajo la tutela de un enólogo jefe o de algún... No. Yo fui el primer enólogo de Vegas, de Protos. ¡Qué maravilla lo que me estás contando! Protos tuvo enólogos asesores, pero el primer enólogo en plantilla fijo fui yo. Que por eso decía al principio de la entrevista que estamos con un grande de España, Protos, una marca potentísima, no sé en cuántos países del mundo está, tiene una presencia enorme y gusta mucho. ¿Y cuánto tiempo estás allí en Protos? Pues a mí al final me contratan, bueno, empiezo a trabajar en Protos en el año 84. Digo empiezo a trabajar porque no tenía contrato. A mí me llamaban para hacer trabajos y me pagaban con vino. O sea, yo no cobraba dinero. Eran otros tiempos. Me ha pasado que estas entrevistas antes me la pagaban con vino y una vez mi mujer me dice, anda al banco a pagar la hipoteca con esos vinos a ver qué te dicen. Te pagaban con vino, o sea que en tu casa había mucho vino. Sí, pero eso era al principio. Luego ya me contrataron, se fiaron de mí, vieron que tenía ganas de trabajar, que tenía ilusión, que era un chico joven, pero muy, yo creo que bastante responsable. Y me dieron la oportunidad de trabajar ya en Protos de forma definitiva. Y estuve muy feliz en Protos, que fueron 4 años importantes. Y tuve ocasión de conocer a Teófilo Reyes, tuve ocasión de conocer a Mariano García, que entonces en ese momento era etnólogo de Vega Sicilia. Sí, he entrevistado a sus hijos, a Eduardo, a Rodrigo. Eran muy jóvenes todavía en aquel momento. Tuve ocasión de conocer a Jesús Anadón, que no sé si ha sido hablar. Sí, claro. Jesús Anadón era el ancestro enólogo de Vega Sicilia, el que realmente levantó a Vega Sicilia donde está ahora, porque Vega Sicilia hace 60 o 70 años era un proyecto a punto de fallecer. Morir. Sí. Y Jesús Anadón lo levantó y lo puso donde está. Luego llegó Mariano García y los Álvarez. Sí. Bueno, llegó la familia Álvarez cuando ya estaba don Jesús Anadón. Claro. Y la familia Álvarez, hay que reconocer que hizo un gran trabajo en Vega Sicilia, porque lo hizo fue mantener el mito. Exactamente. La familia Álvarez podría haber metido una producción de 1 millón de botellas de Vega Sicilia y hubiese ganado mucho dinero, pero hubiese destrozado la marca, evidentemente. Entonces la familia Álvarez hizo una gran gestión de Vega Sicilia, levantó el mito y mantuvo el mito ahí donde está ahora. Luego de estos 4 años en Protos, pasas a otra bodega importantísima. Cuéntanos un poco de ese cambio. Sí, cuando yo estaba trabajando en Protos, un gran cliente de Protos era José María Ruiz Benito, que era el propietario del restaurante de José María de Segovia, que en ese momento empezaba a coger gran fama por su carta de vinos, por sus cocinillos, por sus asados. Y entonces él me dice, Tomás, ¿por qué no hacemos una bodega? Digo, José María, encantado. Muy bien, pues venga, hacemos una bodega. Entonces yo, por mis relaciones con la gente del pueblo, conocí a una finca que la llamaban en Peñafiel, la llamaban Carrovejas. Era una finca que pertenecía a una familia de Peñafiel, pero esa familia ya estaba fuera del pueblo, ya se dedicaba a otras labores que no era la agricultura ni la viticultura. Qué maravilla lo que me estás contando, es la historia viva, o sea que todas aquellas personas que disfrutan los vinos de Carrovejas, que en el nombre de la etiqueta lo pone, fuiste tú el que identificaste el pago de donde iban a comprar porque ahí había unas condiciones idóneas. Claro, esa finca pertenecía a la familia del campo, pero la familia del campo ya habían hecho sus carreras, sus estudios y todos se habían ido a vivir y a trabajar fuera de Peñafiel. Y la familia del campo estaba interesada en vender esa finca porque ni vivían allí, ni vivían de ella, ni la necesitaban. Y bueno, pues yo estuve gestionando la compra de esa finca y no fue fácil, porque había por medio pues 4 hermanos
a los que había que poner de acuerdo. Y bueno, finalmente y felizmente lo conseguimos, compramos la finca. Pago de Carrovejas se funda el 28 de diciembre de 1988 con el nombre de Viveduero. 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 Fue el primer registro de esa empresa fue bajo el nombre de Viveduero. Y luego, posteriormente, cuando sacamos el vino al mercado, ya lo renombramos y le llamamos Pago de Carrovejas. Y se empieza a plantar esa finca en el año 1989 y el primer vino que sacamos es en el año 91. 91. La primera recogida de uva fue el año 91, que fue la primera cosecha del Pago de Carrovejas. ¿Y cuántos años estuviste ahí? Porque quiero dedicar el grueso de la entrevista a la bodega Tomás Postigo. Pago de Carrovejas es un nombre importantísimo y no hay que hacerle mucho mercadeo porque no lo necesitan. El vino se acaba. Pero ¿cuánto tiempo estás en Pago de Carrovejas? 20 años. 20 años. O sea, del 2001, ayúdame con la matemática, 2010, 2011, por ahí, 2009. No, desde el año 1988 Ah, del 88 al 2008. al 2008. Ya, 2008. Entonces, ¿cómo se da? Supongo que fue un proceso y un proyecto familiar. Empezar a visorar, voy a abrir mi propia bodega, voy a arrancar con Tomás Postigo. ¿Cuándo te lo empiezas a pensar? Sí, el de los 5 socios que fundamos Pago de Carrovejas, poco a poco se fueron vendiendo sus acciones y finalmente nos quedamos 2. Y en ese momento veo que es el momento de volar yo solo y hacer mi proyecto yo solo. Yo tenía el 10% de Pago de Carrovejas y decido vendérselo a José María para hacer mi propio proyecto. En el año 2008 cerramos la operación de venta y en el 2009 empiezo a hacer mi primer tinto, pero mi primer vino fue un blanco fermentado en barrica del 2008 y el primer tinto fue un 2009. Y compras una bodega ya existente, compras parcelas, viñedos, qué fruta, o sea, y debe ser un proceso hermosísimo, igual que, bueno, comprar una casa, un proyecto de vida, cuando tú dices voy a dar este salto al vacío, ya tú tenías contacto, la gente sabía de tus vinos, de tu mano, ¿no? Ya tenías una reputación, eso tal vez lo hizo un poquito más fácil, ya la gente sabía, pero como quiera entraña un riesgo, ¿no? Todo lo que es nuevo. ¿Escogiste alguna tierra, alguna parcela, algo que te gustó? ¿Comprabas fruta al principio? ¿De dónde te abastecías? Bueno, el proyecto nace en plena crisis de la burbuja inmobiliaria, Sí, claro. lo cual fue bastante terrible, porque cuando llegó la crisis de la burbuja inmobiliaria, yo ya tenía todo mi dinero invertido en un nuevo proyecto y dije, Dios mío, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Pero bien, todo salió muy bien. Lo que sí tenía muy claro desde el primer momento es que no quería gastarme el dinero en arquitectos, en ingenieros, en imagen, en cristales, en hormigón. No, yo me tenía que gastar el dinero en uvas buenas y en barricas nuevas, en barricas buenas. Y lo que hice fue comprar una nave para hacer un vino prácticamente de garaje. Fue una nave industrial que transformé en bodega con las necesarias garantías de higiene, de sanidad, pero la inversión en obra civil fue mínima para tener guardado el grueso de mi inversión en las uvas y en las barricas. ¿Y la uva se las comprabas a alguien o compraste tu tierra? No, en ese momento empecé a comprar uva, porque yo si compro la tierra tardo 5 años. Claro. En Y la sacar uva me imagino a personas, contactos, viticultores que ya conocías que tenían fruta de calidad. Efectivamente, yo ya llevaba muchos años comprando uva en la Ribera del Duero, conocía muy bien a los viticultores, a los que trabajan bien, a los que trabajan mejor, a los pueblos, cada pago, cada zona, y sabía dónde tenía que ir a comprar la uva buena. Efectivamente, tenía una información privilegiada para saber comprar la mejor uva de la Ribera del Duero, con viticultores que ya eran viejos conocidos míos,
Y al principio pues estuve como 5 años comprando uva y a partir del año 2013, 2012, no, 2013, sí, empecé ya a plantar viñedo. ¿Te planteaste en algún momento, y tengo 2 preguntas, 3 preguntas más y luego vamos a la cata de los vinos, que al final la gente quiere saber qué vamos a recomendar en el programa de hoy? ¿Te planteaste en algún momento ponerle otro nombre? ¿Siempre supiste que iba a ser tu nombre, Tomás Postigo? ¿O en algún momento pensaste algo más filosófico, poético, paisajista? No, yo no sabía qué nombre ponerle, pero fueron mi mujer y mis hijos y algún amigo más que me dijo, ponle tu nombre. Y digo, ¿cómo voy a poder? ¿Cómo voy a vender un vino con mi nombre? Qué vergüenza. Digo, Pero ha funcionado muy bien. me imponía mucho respeto vender un vino con mi nombre ahí puesto en la etiqueta, ¿no? Me daba vergüenza. Y pues, pero bueno, ha ido muy bien. De hecho, hoy ahora mismo mi nombre es el nombre de un vino. Por tu nombre te reconoció Carlos Montalvo cuando le dije el vino Tomás Postigo. Pero ¿cómo se llama el vino? No, se llama Tomás Postigo. No, no es quien lo hace. ¿Cómo se llama? Se llama Tomás Postigo y lo hace Tomás Postigo. Ah, el de Carrovejas. Sí, muy bonita esa historia. ¿En qué momento tú decides, bueno, estuve en Protos, estuve en Carrovejas? La pregunta no es en qué momento, sino más bien cómo se da desmarcarte tal vez de tus antiguos patronos o socios, donde tal vez el estilo de cómo iban a hacer esos vinos estaba condicionado por voces o por opiniones que no eran solo la tuya. O sea, aquí en este nuevo proyecto, tu bodega que lleva tu nombre, la autonomía es absoluta. Voy a hacer los vinos como yo quiero hacerlos sin que intervenga la opinión de nadie. Ese proceso de he venido haciendo este tipo de vino en Protos, en Carroveja, ¿lo descartas, utilizas alguna de esas técnicas prácticas o las descartas y dices, ahora voy a hacer mi propio vino? Tal vez te estoy preguntando algo con mucha vuelta cuando lo que te quiero preguntar es cómo estos vinos son distintos de los que hacías para tus patronos versus los tuyos. Bueno, es que en este proyecto era un volver a empezar. Era un volver a empezar de cero. Y sí que es verdad que tenía muy claro mis criterios de calidad y tenía muy claro que tenía que tener un futuro de bodega pequeñita, de bodega artesana. Siempre, desde el primer momento, sabía que me metía en un proyecto con pocas ambiciones en cuanto a cantidad de vino. Tenía muy claro que tenía que ser una tirada pequeña, no meterme en grandes producciones, cuidar mucho el origen de la uva, cuidar mucho la selección de uva, rizar el rizo. A mí me gusta mucho utilizar la palabra artesanía porque la artesanía está siempre muy unida al amor, al cariño, a la excelencia, a las cosas bien hechas, a amar el trabajo bien hecho. Entonces tenía que ser un vino artesano. Y yo no puedo meterme a hacer un vino artesano, pues por ejemplo, en 1.000.000 de botellas. No cabe dentro de mis planes hacer 1.000.000 de botellas. Entonces empecé sin grandes pretensiones en cuanto a volumen, despacito. La primera añada fueron, creo recordar que fueron 15.000 botellas de vino blanco y 70.000, 90.000, perdón, de vino tinto. Yo me acuerdo cuando probé tu vino por primera vez, yo te dije, este vino en nariz uno puede detectar la elegancia de la cremosidad, de la redondez antes de uno metérselo en la boca, y en la boca nunca se hace dulce, sino que es redondo, esférico, un vino con mucha fruta, pero que se quede en el equilibrio porque hay frescura, aparte de potencia. Pero es un vino que ya desde la nariz tú detectas esa redondez, que es algo que uno lo detecta típicamente en el paladar. Me acuerdo decirte eso y ahorita que entré un poquito a olfatear los vinos, veo que esa identidad de esa fruta intensa, rica, compacta, está ahí todavía presente. Y tus vinos no los cato hace tiempo, me hace mucha emoción catarlos ahora contigo y por eso ahora pues voy a utilizar esto un poco para
ir a los vinos. El primer vino que tengo aquí es el Tomás Postigo fermentado en barrica 2022. La nariz de este vino nuevamente tiene tu identidad, una potencia aromática imponente. Y aquí hay un toque de estos que me encantan a mí. A mí me gustan mucho estos vinos de Jerez que tienen almendras, nueces, algo de sal marina, de yodo. Y hay una nota de evolución que le da una personalidad única porque es el paso del tiempo mejorando el vino. ¿Qué varietal tenemos aquí? 100% verdejo. Verdejo. ¿Y decidiste hacer este tipo de vino porque fue uno de los primeros que hiciste o este es algo más nuevo? ¿Este es el mismo blanco? ¿Fue un verdejo fermentado en barrica con el que arrancaste? Sí. Yo soy un gran forofo del verdejo. No quiero escandalizar a nadie con lo que voy a decir, pero desde mi punto de vista el verdejo es la mejor variedad blanca del mundo. ¿Por qué vas a escandalizar a alguien? Es una uva española, tú eres español y la verdejo es una uva deliciosa porque tiene floralidad, fruta verde, acidez. Y aquí lo impresionante de este vino es la textura, la untuosidad, la nota esta aceitosa, amielada, sin nunca hacerse dulce. Me recuerda a los grandes Borgoña en barrica. Es un vinazo. Lo más divertido es que una de las primeras visitas que tuve a la bodega cuando empecé con este proyecto fueron una serie de restauradores de Borgoña que cuando probaron este vino dijeron, ¿este vino es de aquí? Digo, sí. Y me dijeron, parece un Borgoña. Es que parece un Corton Charlemagne, un Puligny Montrachet, es un vino extraordinario, extraordinario. Te han dicho, Tomás, has embotellado algo de Borgoña aquí, estás haciendo un poquillo de fraude, ¿eh? Sí. Qué buen vino. En realidad fue lo que hice, fue adaptar el verdejo a la crianza de Borgoña. Este vino aquí a los fanáticos de los vinos potentes tintos, del ron, de esa nota que da la barrica, que es un poco especiada, que tiene jengibre, les va a encantar este vino, porque tiene una potencia que impresiona en nariz, pero luego en boca no asusta, porque tiene suficiente, un amargor agradable, que es como un cítrico tardío, que le da elevación, o sea, refresca. Es la floralidad que algunos tintos tienen para enmarcar la potencia en algo de frescura. Y este vino en blanco tiene esa misma identidad de tu mano, ¿no? Potencia y prudencia. No sé si me dejo entender un poco. Perfectamente. Y muy glicérico. Glicérico, untuoso, delicioso este vino. Tomás Postigo fermentado en barrica. Y aquí pone en la etiqueta que esta es la botella 17, que hace 17.231 y esta es la 14.000. Delicioso vino. Esto lo consiguen con Fine Wine Imports. Más o menos, ¿en cuánto está este vino, muchachos, en la tienda? El fermentado en barrica. ¿Cuánto está este vino en la tienda? La tienda debe estar en 60, 80 dólares. $49. 49 dólares por un vino que se para al lado de un Corton Charlemagne de Borgoña cualquier día de la semana. Una joya de vino y que estoy seguro va a guardar, porque tiene la estructura para guardar años. Porque a pesar de la potencia, la acidez está ahí viva, presente. Delicioso vino, Tomás, te felicito. ¿Cómo están tomando los fermentados en barrica de hace 8 o 10 años? Preciosos. Están impresionantes. Hace poco abrimos una botella de mi primer verdejo fermentado en barrica, que era el 2008. Voy a estar en Valladolid del 15 al 25 de septiembre. Te voy a ir a visitar para comprobar que no me estás mintiendo. Sí. A ver si me... Estás invitado a comer un lechazo. Y a probar un verdejo Y te va a sorprender que un verdejo fermentado en barrica del 2008 lo puedes comer con un lechazo. Sí, estoy seguro. Vamos entonces al próximo vino. Este es, como dicen en España, el buque insignia, el Tomás Postigo tercer año. Este fue el que probé hace 12, 13 años que me conmovió. Brindo contigo con este vino. Cuéntame cómo nace este Tomás Postigo tercer año. Bueno, después de los 20 años en Pau de Carrovejas, ya tenía muchas ideas muy claras. En parte gracias a que conocí a mucha gente de la que aprendí mucho, como ya te he dicho antes, Mariano García, Jesús Sanadón, Peter Sisek, Teófilo Reyes,
de Alejandro Fernández también aprendí mucho. Y entonces mi idea del vino que quería hacer la tenía muy clara. Me acuerdo mucho del Pesquera del 86, aquello era un espectáculo. Me acuerdo del vino de mi amigo mi amigo Ernesto del Campo, que era un productor casero, que hacía el vino de la primera antigua viña de Pago de Carrovejas, y aquí creo que es el mejor vino que he probado en mi vida, que el vino tenía 16 grados de alcohol, uva súper madura y un color intenso, muy intenso, donde me di cuenta que lo más importante para hacer un buen Ribera es trabajar con uva súper madura. Es decir, no tener miedo a la madurez de la uva como se la tiene ahora. La gente vive obsesionada por el grado alcohólico, adelanta las vendimias muy pronto para rebajar el grado, pero sin embargo está sacrificando la calidad, la madurez por culpa del grado alcohólico. A mí no me importa decir que mis vinos tienen 15 grados, incluso a veces más, porque lo que quiero es uva muy madura. Claro, pero tú pisas el acelerador sabiendo que puedes llevar los 200 kilómetros por hora sin problema, porque tienes esa mano. Pero hoy en día sí que hay vinos con esos grados de alcohol totalmente desarticulados en todas partes del mundo. Pero tu vino lo que predomina es el equilibrio, la potencia de la fruta, pero no es nunca un vino que se sienta ni cocinado, ni cocido, ni dulzón, ni meloso. Pasa mucho en California de que hay vinos con 15 grados que ya es una Coca-Cola en la boca. Pero la grandeza de este vino es que después de toda esta carga madura en nariz, de una fruta muy acelerada y viva, luego en la boca hay un nervio de fruta que estás mordiendo y que tiene la parte melosa de la fruta, pero la parte terrosa de la fruta también. La fruta es fundamental en nuestro vino y eso lo conseguimos vendimiando tarde. Si vendimias pronto no vas a tener buena fruta. Nuestra vendimia empieza a primeros de octubre y acaba casi en noviembre, a finales de septiembre, con el Cabernet Sauvignon. Claro, porque tú usas varietales bordeleses, ese es parte de tu ingrediente. Claro. Me acuerdo que lo conversamos. Claro. Y eso es algo que tal vez hace un tiempo no estaba o bien visto, o no era moda hacerlo en España. Yo sé que Vega Sicilia lo hace hace mucho tiempo, pero hubo una época que todo el mundo era solo tinto fino, solo tinto fino. Pero para ti estos varietales bordeleses, lo recuerdo, era importante porque cada uno le aportaba algo al corte final, ¿no? Tienes razón, el tinto fino es una variedad maravillosa, el tempranillo, pero hay un punto donde cojea, que es la acidez. Un buen tinto fino, bien maduro, bien vendimiado, podría llegar a tener una ligera falta de acidez y por tanto un ligero desequilibrio. Y por eso nosotros trabajamos tanto con el Cabernet, con el Merlot y especialmente con el Malbec. Que son Claro, el tres Cabernet variedades que le va a dar con ese cassis, esa grosella y esa nota ácida, verdosa, mentolada. Sí, aporta esa acidez que necesita el tinto fino y le deja esa mezcla de 4 variedades. Conseguimos este equilibrio que tenemos en la copa. En este Tomás Postigo, tercer año 2023, ¿qué tenemos de varietales? ¿Qué hay en el coupage aquí? Tinto fino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Maravilloso. No quiero que me digas de memoria las proporciones, pero ¿cuánto de tinto fino? Un 80% de 80 tinto y fino. lo demás una mezcla. Efectivamente. Qué delicioso vino. Este vino, Fernando, más o menos ¿en cuánto está? Para la gente en The House, ¿en cuánto está este vino? $60. Yo diría, entiendo, entre 60 y 70 dólares. Esto es una joya de vino para los que nos están escuchando. Ribera del Duero, Tomás, está pasando por un momentazo. Un momentazo, y yo tengo audiencia en más de 50 países, Puerto Rico siendo el principal, pero en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en México, en los estados donde predominan los hispanos, en Estados Unidos, Ribera del Duero está en un momentazo, un momentazo. Y este vino, para aquellos que me están escuchando, en 60, 70 dólares aquí en Puerto Rico, se para al lado de un Ribera del Duero. No voy a nombrar aquí marcas por respeto a los demás,
que cuesta el doble. ¿Qué vino más rico el Tomás Postigo tercer año? $60 en The House, 59.49. The House es uno de mis socios, como ustedes saben, para mi proyecto de puntuar los vinos, y este vino es un espectáculo. Te felicito, amigo. Muchas delicioso. De nuevo, no quiero ahí que me digas una cifra imprecisa, pero ¿cuántas botellas más o menos haces el tercer año? Este vino no recuerdo exactamente, pero creo que hay 250.000 botellas, 260.000, por ahí. Maravilloso. Bueno, vamos entonces al quinto año. Háblame un poco de este vino, cuándo lo sacaste al mercado, cuándo lo concebiste hacer. Sé que arrancaste con el blanco y el tercer año. ¿Cuándo entra el quinto año al juego? El principio todo era tercer año porque lógicamente en un proyecto nuevo, empezando por mí, que era una persona con pocas espaldas financieras, necesitaba coger dinero. Qué elegancia, con pocas espaldas financieras. Ni Joaquín Sabina lo ha dicho tan elegantemente. O sea, pelado. No me compares con Joaquín Sabina, por favor. Que en Puerto Rico, bueno, o sea, me da 100 vueltas, ¿no? Están en las antípodas tal vez de las ideas. Y yo también estoy en las antípodas. No, pero ya a Joaquín Sabina le quiero mucho y le admiro mucho. Y no me compares pero con él. Con el lenguaje un poco fino, las formas de hablar, la prosa. Sí. Acabas de decir con pocas espaldas financieras. Una elegancia lo que me acaba de decir, un verso. Sí, o sea, acá en Puerto Rico yo estaba pelado. Que estoy pelado. Me ha hecho reír, me ha hecho reír. Ok, y entonces el quinto año ya cuando esas espaldas financieras estaban menos débiles, lo decides sacar. ¿Cuándo se da eso? Pues cuando viniste a Puerto Rico, que yo te conocí, no hacías quinto año. No, el quinto año debíamos salir en torno al año con la cosecha del 2014 o por ahí. Sí, vino después. Le pedí a Carlitos, me dice, lo vendí todo, gallo, lo siento. Debió salir hasta el año 2014, el quinto año. Y el coupage también, cuatro uvas. La diferencia que hay entre el quinto año y el tercer año y el quinto año es solamente 2 años de botella. Lo demás es todo igual. Es el mismo vino que ha estado 2 años más en botella. O sea, sale al mercado más listo, más evolucionado. Está ese compromiso tal vez de la casa de yo reservarlo para garantizar su salida al mercado de un vino más evolucionado, más listo. Y el vino acá, de nuevo, un hilo conductor, se ve que es el hermano mayor del anterior que he tomado, pero ya claro, aquí el paso del tiempo lo ha hecho un vino ya con unas notas minerales que están saliendo, unas notas de hierbas, deliciosas, esos balsámicos, esos ungüentos, esa nota de los grandes vinos de la Ribera del Duero. Y cuando digo grandes, vinos que cuestan $300, $400, y no necesariamente por el precio, sino y no necesariamente por la crítica, sino por la calidad consistente año tras año de vinos, que el compromiso con su clientela o con su consumidor es un gran vino año tras año. Entonces, este vino tiene esa nota de la Ribera del Duero que para mí es exquisita, que es cierta rusticidad, cierta nota telúrica, ese crujir de la tierra que produce con estos climas tan dispersos, ¿no? De mucho calor y mucho frío, una enormidad de boca que se queda homenajeando a la tierra y no traspasa y no cruza a la línea de los vinos dulzones, ¿no? Lo que me enamora de este vino es el equilibrio que tiene, y la potencia viene después del equilibrio. La potencia está ahí, pero la primera palabra que se me viene a la mente es equilibrio, porque este vino con esta gradación, con esta extracción de fruta, en otras partes del mundo sería un vino dulce. Sí, la verdad es que me gusta mucho tu crítica, porque mi obsesión en un vino es el equilibrio, efectivamente. Equilibrio impresionante, un equilibrio. De nuevo, yo hago estas comparaciones con la velocidad, ¿no? No es lo mismo ir a 200 kilómetros en un Ferrari que en un Fiat. En el Ferrari no lo sientes, te quedas dormido, en el Fiat te haces mierda. Y aquí es un vino, no voy a decir acelerado, porque eso denotaría desarticulado, pero es un vino que lleva bien su peso, que lleva bien su porte. Es un vino de mucha concentración
pero no es una concentración que grita, es una concentración que permanece. Es un gran vino este quinto año, te felicito. ¿Cuánto me dijiste cuánto produces de esto? Pues de esto, ¿cuánto hay ahora, Alberto? ¿50.000 botellas? ¿Eh? En la botella. Y de este, si este vino cuesta menos de $200, me paro y me voy. ¿Cuánto cuesta este vino de aquí? ¿Cuánto? Menos de $200. Están vendiendo muy barato. ¿Qué está pasando aquí? Ah, déjalo ahí. Es que yo digo esto a propósito porque en comentarios en el podcast me ponen, cállate, cállate. No, esto es un vino y obviamente otros que trae Fine Wine que están en unos precios. Esto es una locura. Este quinto año... Porque estas etiquetas son 20 algo mil botellas. Ya fuera de broma, fuera de broma. ¿Ciento cuánto está este vino, el quinto año? ¿Cuánto más o menos cuesta este vino para los que nos están escuchando? En una tienda. En una tienda de vino. En una tienda donde se consiga, porque no hay Claro. suficiente, no debería de pasar los 110. Es un vino telúrico. Un vino en una tienda, claro. En un restaurante es otro sitio. Aquí en el Olivo, evidentemente, el servicio tiene un costo mayor. Pero este es un vino telúrico, es un vino impresionante y es un vino con una guarda. Estos vinos van a envejecer a un paso gélido. Tomás, querido, antes de cerrar, porque vamos a hacer otra pieza para mi amigo Fernando Arteaga, le estaba contando a Tomás, y no puedo evitar acordarme de Carlitos en esta entrevista. Cuando los vinos de Tomás llegan a Puerto Rico por primera vez, a mí me envían como una cortesía una cajita que ponía 3 botellas del tercer año. Tomás Postigo, 2, uno virado y otro parado. Carlitos, siempre un caballero, me envía a obsequiar esa cajita. Él no sacaba todavía el quinto año y me lo dijo de una forma muy poética. Me dijo que no tenía en ese momento las espaldas financieras para poder subvencionar un quinto año. Lo comparé con Sabina y no le gustó. Sí, no, me encanta que me compares con Sabina, pero me da vergüenza. Que No, me compares con caramba. Sabina. La hija Carmela, ahí en las redes nos hablamos de vez en cuando. Y lo que estábamos hablando es que llega el quinto año a Puerto Rico por primera vez. Y me acuerdo que yo le escribo a Carlito, cuando te llegue acuérdate de mí. Me dijo, sí, claro. Y después le escribí a Chemay, no, se vendió todo. Se vendió todo. Porque es un gran vino. Claro, no hay, como se dice en Puerto Rico, cama para tanta gente. O sea, no hay tanto vino para toda la demanda que tiene. ¿Qué otros vinos tiene, si alguno? ¿Qué otro? Y un paréntesis, perdonen que me meta. No, si usted aquí... Eso que tú acabas de mencionar es un fenómeno que es un problema muy bonito que tenemos. Que no hay duda del hombre, su importancia histórica, que es la persona detrás de la marca creando estos vinos, y la calidad del producto per se. Que llegó a Fine Wine el pasado jueves, o sea, hace menos de una semana, 5 o 6 días laborables, 5 días, 4 días, y ya no tenemos. O sea, se vendió así. Es impresionante. Y le contaba a él que cuando se da esta conversación con Carlos Montalvo, que Dios lo tenga en la gloria, yo le dije, y fue algo gracioso que está un poco atado a la pregunta que le hice de cuándo uno decide nombrar su viñedo, porque eso es algo muy personal. O sea, a ti que te encanta el surfing o la música o los Beatles o los Doors, así si vas a ponerle algo, el nombre, algo tan único, tan propio, tan personal como una bodega, tú lo piensas bien. Entonces le dije, ponerle Tomás Postigo tu firma. Cuando yo le digo a Carlos Montalvo, tienes que venir a probar el Tomás Postigo, es una deliciosa. Me dice, ¿cómo se llama el vino de Tomás Postigo? Sí, pero ¿cómo se llama? No, ¿quién lo hace? Tomás Postigo lo hace Tomás Postigo. Ah, ya, es que le puso el nombre de él al vino. Fue algo gracioso. Y realmente son los 3 que he probado extraordinarios. El vino ese que hablé con Carlitos hace unos años del árbol este español, ¿ya no lo estás haciendo? Sí. ¿Cómo se llama? Rebollo, correcto, que la crianza es en una barrica española, correcto. Más que una barrica española, en un roble no apto para hacer barricas. Que la etiqueta es con un color distinto. Sí, es un poco distinto. Sí, me acuerdo de esa conversación con Carlitos. Paz descanse. Es un roble que nunca se había usado para hacer barricas porque el rebollo, sus propiedades físicas, no son las adecuadas para hacer una barrica. Los toneros no se plantean nunca hacer una barrica con una madera de rebollo porque es muy incómoda, lenta y laboriosa para hacer barricas. Siempre se había utilizado para la construcción, especialmente las traviesas
de los trenes. Ahora las traversas de los trenes ya no son de madera, son de hormigón. Y se nos ocurrió, en colaboración con unas investigadoras del INIA, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que las encargaron dar salida al mercado del rebollo, a esa madera para alguna utilidad, y se les ocurrió hacer barricas, y dije, bueno, pues vamos a hacer pruebas con barricas de rebollo, y aquello dio un resultado increíble, inesperado, sorprendente, porque nadie lo había hecho antes. Sí, claro, tú eres precursor, pionero. Nadie, nunca, nadie había hecho muy barricas disruptivo de cuando rebollo. salió, sí. Y efectivamente, además el tonelero nos lo dijo, dice, esto es horroroso trabajar con esta madera. Y salió adelante aquel proyecto, aquella idea, y de ahí ha surgido el rebollo que seguimos elaborando y embotellando todos los años en botella de Magnum. ¿Y qué otro vino haces aparte de estos tres y el rebollo, los que hemos catado acá? Y luego ya hacemos lo que sería nuestro vino estrella, que es un Tomás Postigo con el apellido Vinificación Integral. Vinificación Integral define un sistema de fermentación en barrica. Muchas bodegas hacen vinificación integral, tanto de blanco como de tinto. Y nosotros registramos la marca Vinificación Integral y elaboramos 1.500 botellas al año. ¿Todas las fermentaciones en barrica? Sí, la uva no va directamente a la barrica, hay que tener la barrica abierta y preparada para que la uva pueda entrar dentro de la barrica. ¿Siempre un blend de 4 uvas? Siempre el blend de 4 uvas, de tinto fino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. Y las barricas son todas de roble francés, nuevas. Y está en el proceso de fermentación, dura como un mes, mes y medio. Cuando termina la fermentación, se prensa, se cierra la barrica, hace la fermentación maloláctica en la misma barrica, y después de la fermentación maloláctica vuelve a pasar a otra barrica nueva. ¿Cuántos años? Está 24 meses. Qué belleza. Ese vino no está en Puerto Rico, el Vinificación Integral. Todavía no. Hay promesa. Se puede probar. Lo voy a probar ahora en septiembre. Hay disponibilidad ahora porque eso se embotella solo en Magnum, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, estábamos hablando de unas cantidades que sí ha estado en el mercado y volverá a traer lo que podamos. Todo lo que venga con el nombre Tomás Postigo aquí se vende. Traemos aceite de oliva, Tomás Postigo se vende. Botellas de agua, Tomás Postigo se vende. Chorizos, Tomás Postigo se vende. Gracias, amigo querido. Muchísimas gracias. Qué placer volverte a ver y hacer la entrevista que se me perdió. Se me perdió esa entrevista. Ya le hago esa anécdota después. Mi gente linda, gracias por escuchar. Gracias a Fine Wine Imports. Gracias al Olivo por la oportunidad de hablar con un grande de España, Tomás Postigo. Y es grande no porque hace grandes vinos, sino porque es una gran persona, que es más importante, y porque tiene el cariño de todos sus clientes aquí en Puerto Rico que compran año tras año sus grandísimos vinos. Recuerden suscribirse al podcast, compartir esto con quien usted entienda, le pueda dar uso, y probar los vinos de Tomás Postigo y venir aquí al restaurante Il Olivo. Será hasta la próxima. Un abrazo. Vamos. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y, como siempre, dale share.